Yo me divorcié, mi mujer no entendía mi forma de vida, después de regresar del GAR. En el último curso ADE, que han salido 30 y algo compañeros, fueron casi 200. El primer periodo de adaptación es inferior, pero es muy duro. De hecho, en la primera semana se fueron 50. O sea que la gente cuando dice, no, el GAR ya no es lo que era, yo pienso que el GAR sigue siendo lo que es porque es muy duro y la gente se sigue yendo. Vienen con muchas ganas. Yo he apadrinado a varios y resulta que me entero que duran 4 días en el periodo de adaptación, no duermen todo el día en agua. Claro, la gente ve en las redes lo bonito, el helicóptero, o rappel, eso es muy cómodo. Ellos lo hacen cómodo también, o el periodo de asalto a embarcaciones, cosas muy vistosas, pero el curso del GAR es muy duro. En mi etapa era muy duro porque te pegabas ese casi primer mes sin dormir prácticamente, comías cuando podías, es un esfuerzo fuera de lo normal, físico, con una mochila que puede pesar más de 25 kilos, que tienes que pegarte, tienes que hacer las pruebas de operaciones especiales, ¿no? los 10 kilómetros con peso, la carrera con peso también, con troncos, que eso es muy duro y tienes que entrar en tiempos, y luego los 60 kilómetros con la mochila en menos de que estás un día, una noche pateando, más otras jornadas de doble que también lo tienes que hacer. Es muy duro, dormir en unas condiciones. Yo me acuerdo que montaba las tiendas en unas pendientes terribles que no podías dormir, o en zona de agua. ¿Cómo duermes ahí? Yo me divorcié, mi mujer no entendía mi forma de vida y me divorcié después de regresar del GAR. Mi familia, mi madre sí conoció el atentado, porque lógicamente allá la avisan del cuartel del pueblo, de donde surge mi vocación, pero no conocen la vida que llevamos en el GAR, no la conocen, no saben, nadie sabe. Hoy día ya se conoce más, hombre, a raíz de Picoletos, que como digo, es ya pues es un libro el más vendido de esa categoría, de lo que es la lucha antiterrorista, pero no conoce, al día a día del GAR no lo conocen ni nuestras mujeres, porque tampoco quieren mostrarle el peligro que puedes tener. Y tú tampoco conoces en realidad el peligro que tienes, ¿no? Aunque los etarras te tenían miedo, yo he hablado con varios que decían, no, nuestro objetivo era atentar al GAR, pero no podíamos. Y de hecho se creen que en una de esas ocasiones atentan al GAR y están atentando a una patrulla de rural. Entonces, tú no sabes el peligro que tienes, pero claro, ellos ven que no solo ellos ven el proceder del GAR, que es muy importante, ¿no? Es muy intimidatorio, además te preparan para eso. Tú en el momento que llegas a un cruce, después de salir de base y paras, todo el mundo saltaba de los vehículos, entonces de aquellos vehículos sin blindar, que eran el famoso Pegaso 2000, que saltaban los compañeros con el 762, tomaban posiciones, puntos elevados, y el etarra eso lo ve y dice, estos... Entonces, eso se mantiene prácticamente hasta muchos años después. Yo eso lo vivo, ¿no? Llegar a un cruce o un vehículo sospechoso, te paras, tomas posiciones, tomas medidas, controlas ese vehículo, puede ser o no puede ser, pero se toman siempre esas medidas. Y si el GAR sale airoso de la mayoría de las ocasiones por eso, por esa forma de actuación que te marcan a fuego en el curso. Y luego en el día a día, ¿no? Montar apostaderos, como explico, montar un apostadero no creáis que es nada cómodo y es algo que hoy se utiliza muchísimo. Yo lo utilizo en Policía Judicial, como desarrollo en los libros, y es muy útil, pero muy sufrido. Y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo vives el curso? O sea, ¿fue lo más duro a lo que te enfrentaste hasta aquel entonces? ¿Todavía sigue siendo eso lo más duro? Sí. Todavía sigue siendo duro. Sí que es verdad que se ha simplificado, es mucho más técnico, pero es muy duro. Date cuenta que en el último curso ADE, que han salido 30 y algo compañeros, fueron casi 200. Lógicamente el primer periodo de adaptación es inferior, pero es muy duro. De hecho, en la primera semana se fueron 50. O sea que la gente cuando dice, no, el GAR ya no es lo que era, yo pienso que el GAR sigue siendo lo que es porque es muy duro y la gente se sigue yendo. Vienen con muchas ganas. Y perdonad que interrumpa, pero invitados como estos son los que intentamos traer todos los meses en Academia de Combate. Si estáis pensando en preparar el acceso a tropa y marinería de cualquiera de los 3 ejércitos, armada, aire o tierra, ya sabéis que podéis contar con nosotros. Vamos más allá de vuestra preparación teórica y práctica. También entramos en el tema de la unidad. Todo lo que estáis viendo, estas preguntas, son las mismas que os hacemos a vosotros para ayudaros a la hora de elegir destino, que nadie se encuentre desubicado en un destino en el cual no os le identifica o en el cual no le atrae. Creedme que estar 3
años trabajando en un sitio en el que no te gusta se hacen muy largos. Por eso le damos tanta importancia al tema de la orientación militar. Tenemos militares de todas las ramas para que podáis preguntar. MOE, transmisiones, artillería, infantería, armada, aire, lo que quieras. Tienes nuestro número en la primera línea de inscripción y en el comentario fijado. Muchas gracias. He apadrinado a varios y resulta que me entero que duran 4 días en el periodo de adaptación. No duermen todo el día en agua. Claro, la gente ve en las redes lo bonito, el helicóptero, o rappel, eso es muy cómodo. Ellos lo hacen incómodo también, o el periodo de asalto a embarcaciones, cosas muy vistosas, pero el curso del GAR es muy duro. En mi etapa era muy duro porque te pegabas ese casi primer mes sin dormir prácticamente, comías cuando podías, es un esfuerzo fuera de lo normal, físico, con una mochila que puede pesar más de 25 kilos, que tienes que pegarte, tienes que hacer las pruebas de operaciones especiales, ¿no? los 10 kilómetros con peso, la carrera con peso también, con troncos, que eso es muy duro y tienes que entrar en tiempos, y luego los 60 kilómetros con la mochila en menos de que estás un día, una noche pateando, más otras jornadas de doble que también lo tienes que hacer. Es muy duro, dormir en unas condiciones. Yo me acuerdo que montaba las tiendas en unas pendientes terribles que no podías dormir, o en zona de agua. ¿Cómo duermes ahí? Es duro, sigue siendo muy duro. Hoy tienen un polígono de experiencia para fuerzas especiales único en el mundo, que es el que maneja el GAR, que algunos lo conocéis, de hacer la Gladiator allí. Yo he ido, las dos veces que se ha hecho, he ido con los veteranos. Es muy duro, muy técnico ya. El GAR tiene muchos medios, pero es muy duro. Y luego la vida, el día a día del GAR, pues es formación, servicio, formación, servicio. Los periodos que teníamos arriba, ¿no?, de continuos, los periodos intensos de formación en el Centro de Adiestramientos Especiales, hoy en el PEFE y en lo que es el CAE, y luego el periodo de descanso. 5 años, 6 años. Hay gente que se pega muchos años, pero no es una vida como para hacer familia, como para... No lo es. ¿Y qué motivaba a la gente por aquel entonces a entrar? Porque hoy en día, por ejemplo, está el tema de que van cogiendo Líbano de vez en cuando, ganan un buen dinero, o cuando salen por ahí le pagan las dietas. ¿Esto en aquel entonces cómo funcionaba? Bueno, a ver, todo en aquel entonces era igual que en el ejército. Había gente que optamos por ir a unidades sufridas. Aquí en la Guardia Civil igual, hay gente, un porcentaje mínimo, que opta por acceder a unidades como el GAR. Con mucha diferencia, el curso del GAR es el más duro, en el que más barro te comes. Está el curso de la Unidad Especial de Intervención. Yo quise acceder, pero fue duro y me rompí una rodilla que me quedaba en condiciones y no pudo ser. Pero bueno, entonces siempre hay gente de ese tipo, ¿no? Sabes que en el ejército hay gente que opta por ir a la BOEL, al tercio, a lo que era el tercio, a la COEA o el MOE, y aquí igual. Entonces, alguna de esa gente que procede del ejército accede al GAR, ¿no? El día a día es muy duro, pero siempre ha sido gente intrépida, siempre gente, no gente, yo no digo que seamos mejores, somos diferentes, somos guardias civiles diferentes, porque eliges una forma de vida muy sufrida, lejos de la familia, como explica el teniente coronel Galloso, que en paz descanse, que es el eterno jefe del GAR para mí. Eliges todo lo que no es cómodo. Entonces, eso hay que valorarlo. Y esa consideración, como tú explicabas un día, de la moneda del GAR, eso hay que ganárselo. Te lo ganas haciendo el curso y luego pasando por la unidad. Entonces, la condición de hombre GAR es única. Solo la tienen los que hemos estado en el GAR. ¿Cuáles eran esos valientes que tiraban por esta unidad? Porque les obligaban a ir, eran ellos los que decidían. ¿Quiénes le echaba valor para meterse ahí? En el primer periodo de formación, la UAR son 40 hombres, varios oficiales, suboficiales, cabos y guardias, que los seleccionan dentro del móvil de Logroño, para no extenderme más con temas históricos, que bueno, pueden ser atractivos, pero yo quiero ir a lo que en realidad engancha al lector de todo esto. Son gente con mucha iniciativa, a las que le ponen unas pruebas de aquellos años, desde luego pruebas de decisión, sobre todo saltar encima de un caballo o lanzarse por encima de fuego o de varios cedmes con la bayoneta. Les ponen varias pruebas físicas que, claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer, con una mochila muy pesada. Ellos son los que luego imparten ese primer periodo de formación en el año 79 en la Argamasía de Alba, en Castilla-La Mancha, con una unidad que ya está creada, pero que necesita, claro, extenderse.
Entonces ahí seleccionan a cerca de 500 hombres, mandan radios a los cuarteles y eligen a muchos, a otros los obligan a ir de manera forzosa, pero al final los que terminan ese periodo de formación, que se adelanta por el atentado de Ispaster, que asesinan a ese guardia civil de una manera muy brutal, ¿no? Además estudiando ese atentado de una manera totalmente, aparte de desproporcionada, como todos sus actos, totalmente carente de estrategia militar, ¿no? O de guerrilla, porque disparan a los vehículos oficiales desde varios flancos, en los cuales incluso llegan a cruzar ese tiro, que se puede matar entre ellos, que eso ETA lo hace, ahí pecan de lo que son, de terroristas. No da, esos guardias civiles no dan de respuesta, porque lanzan primero una granada para parar el convoy y luego los ametrallan. Llegan a dispararles en más de 100 ocasiones. Asesinan a los 6, ya eran años muy difíciles, ahí salta el GAR a escena y desde luego fue un antes y un después. Eso y el primer enfrentamiento y todo lo que hace el GAR, ¿no? ¿Y cómo actúa esta unidad? Porque claro, nosotros lo vemos desde... Tú lo has vivido desde dentro, pero los que estamos desde fuera siempre vemos unidades especiales, pero es gente, me refiero, son personas. Son personas. Claro, ¿cómo se prepara una persona para afrontarse a, oye, que estás aquí y que igual mañana no? Bueno, cuando se empieza a hacer la selección de ese primer periodo de formación y luego el primer curso de adiestramiento especiales, ¿no? Que ya se hace en el Escorial, se intenta hacer una selección muy dura, ¿no? Con unas pruebas de acceso duras de la época, luego un periodo de formación largo de entre 5 y 6 meses. Es un curso de operaciones especiales adaptado a la lucha diaria policial. En este caso se creó, es la única unidad que se crea y se diseña para combatir a la ETA y su entorno. Un curso de operaciones, como digo, pero, no aunque, de manera concentrada, porque en el ejército se hace un curso de operaciones especiales mucho más extenso y largo. Aquí no. Aquí es un periodo de formación en el que te dan una mochila con casi 30 kilos, armamento, tienes que hacer supervivencia, tienes que hacer vida prácticamente en el monte, vida de campamento, con una instrucción individual dura de combate, con unos ejercicios, todo es duro. Una fase de agua muy larga, una fase de sueño muy larga en aquellos años, yo también la viví, luego se ha ido modificando lógicamente con técnicas mucho más avanzadas y medios. Entonces es muy duro, las elecciones son muy duras. Termina muy poca gente, la unidad en un principio se va estableciendo y el día a día después de ese curso, que yo invito a los lectores, les invito a que lo lean, ¿no? y que puedan vivir parte de él, con prácticamente un mes sin horas de sueño, un ataque psicológico brutal para medir la capacidad de esas personas, porque en realidad somos personas, para adaptarse a una forma de vida allí ya en las compañías, que no era como el periodo que tuve yo en el ejército, no era jugar a la guerra, porque entonces no había misiones de guerra, España no estaba metida prácticamente en misiones, eso llegó después, y el GAR fue pionero también. Entonces, llegar a una compañía del GAR y enfrentarte a la ETA era poner el pie, ponerte el uniforme después de superar ese curso, en mi caso el 30 curso de adiestramientos especiales, fuimos cerca de 500 personas, salimos 27, varios vinieron invitados marroquíes, nicaragüenses, colombianos, gente vino de varios países de África, ya no recuerdo. Y los únicos que los superaron, aparte de los 27 guardias civiles, fueron los nicaragüenses y colombianos. Al resto no se les llegó a diplomar, a los marroquíes no se les diplomó porque venían invitados y no estuvieron a la altura, ni mucho menos. Yo tengo unos recuerdos muy graciosos. Y el resto, pues fuimos luego, posteriormente, destinados a una compañía, ¿no? Y el día a día en una compañía del GAR era, a primera hora podías realizar un servicio, pero lo normal era hacer un poco de formación física o intelectual, estudiar a ETA sobre todo, y luego salir a la calle, ¿no? Pero salir a la calle en el GAR era salir a un escenario muy hostil en el que en cuestión de segundos se podía transformar en un escenario de guerra. ¿Por qué? El GAR sufrió varios atentados, tuvimos, yo digo pocas bajas, fueron 5, pero son muchas, desde luego, por todo lo que arrastran esas familias, ¿no? A las cuales uno de mis objetivos era tenerlas cerca, y así es. Entonces ese día a día era salir de cualquier base del GAR tomando medios muy precarios, utilizando a los perros de explosivo. El guía de perros era el que normalmente salía primero, hacía una limpieza de itinerarios, lo hacíamos después los componentes andando
como un escenario de guerra, porque a ETA había que mostrarle no solo que eras bueno, que ellos ya lo sabían, porque yo hablo con varios disidentes de ETA con muchos asesinatos a su espalda y tenían mucho miedo al GAR. A la Guardia Civil le tenían miedo, pero al GAR le tenían mucho más. Por lo que os digo, por los enfrentamientos que se tuvieron, que ellos lo padecieron ellos, o sea, no era un tú a tú, porque ellos siempre tenían la ventaja, el malo siempre tiene ventajas. Pero el GAR respondió de una manera muy limpia siempre, muy limpia, en el sentido de que no tuvimos bajas nosotros, pero ellos sí. Las bajas le llegaron al GAR por limpiar itinerarios con bombas trampa, que no iban para nosotros, iban para los compañeros de Rural, que son los verdaderos protagonistas. Luego entraremos en eso. Entonces el día a día era así, era salir a la calle, mentalizado que en cualquier momento podía ser atacado. En mis años mucho menos, pero en aquellos años 80 el GAR, con aquellos vehículos que no eran blindados, que eran con lona, el BLR, que ese sí era blindado, la tanqueta, intimidatoria, porque con una MG... encima de la BLR con una plataforma giratoria, o sea, era intimidatoria, pero ellos lo sabían. Esa MG no se utilizó prácticamente con ETA, no hubo necesidad de hacerlo, pero los compañeros de aquellos años sí se emplearon, como cuento ahí. Tuvieron que abatir a varios terroristas en enfrentamientos que cuento ahí documentados, incluso con planos, muy duros, porque ellos atrincheraban. Claro, cuando ya no veían salida, en aquellos años eran pistoleros y se atrincheraban. Pero como digo, era salir a la calle y enfrentarse a un hornillo, a un coche bomba, a una trampa bomba. Ellos no hacían como el resto, con el resto de guardias, no iban a buscar un enfrentamiento. Ellos huían del GAR, huían, como está documentado. Entonces te la jugabas. Yo desde luego en esos años me sentía, yo creía que era inmortal. Yo ya había pasado por un atentado directo. Y me veía inmortal por la formación que nos daban, que era muy dura, ese periodo tan largo. Subías arriba, te creías inmortal, pero en realidad eras muy vulnerable, porque somos personas. Si trabajabas en grupo, a diferencia de los compañeros, que bueno, los de las comandancias móviles sí trabajaban en grupo, pero no tenían el peso que tenía el GAR, en el sentido de que ellos sí nos temían porque ya habíamos ocasionado bajas. Las comandancias móviles también, pero para abatir ellos a varios terroristas sufrían bajas. Y el GAR, la diferencia es que no tiene bajas en enfrentamientos armados.